Capítulo 88. Tal vez ese líder del clan Yao sabía algo. Frente a la sala principal, Chui retiró su mirada, una idea formándose en su mente. Solo que no sabía cuándo tendría la oportunidad de confirmar las cosas. Después de firmar el contrato, todos los del reino Junin se instalaron en el pico Sisai, junto con las otras sectas extranjeras del reino Yunhua. Aprovechando el sistema de teletransporte entre reinos, las grandes sectas inmortales del reino Yunhua discutieron abrir una sala de invitados en la secta Tianxuan donde los discípulos de élite o los líderes del mundo del cultivo pudieran venir a dar conferencias. Todas las personas del reino Junin también fueron invitadas. Las enseñanzas daoístas de la familia Ling solo pueden ser practicadas por miembros de la familia Ling, así que no participaremos en este asunto. El jefe de la familia Ling declinó la invitación cortésmente. Nosotros, el clan Yao, estamos naturalmente dispuestos a unirnos a un evento tan grandioso, pero los métodos de cultivo de los humanos y los Yao son fundamentalmente diferentes, así que puede que no funcione. Hu levantó las comisuras de los labios en señal de acuerdo y, al mismo tiempo, desvió su curiosa mirada hacia un lado. Tenía más curiosidad por saber cuál sería la actitud de la familia Yan y del Valle del Rey de la Medicina. Bajo los ojos curiosos de todos los del reino Junin, Yan Mingchao asintió ligeramente. Sí, la familia Yan también participará en este asunto. Tan pronto como Yan Mingchao terminó de hablar, todos los del reino Junin mostraron expresiones de sorpresa. Se trataba de la familia Yan. El jefe de la familia Yan estaba realmente dispuesto a participar en una serie de conferencias. Después de la familia Yan, estaba el Valle del Rey de la Medicina. Entre los muchos cultivadores y Yao, solo la bestia guardiana del valle se paró frente a todos en su forma de fénix. Habló con palabras humanas. La herencia de las habilidades médicas de ambos mundos tiene su origen en el árbol sagrado. El valle no rechazará tal cosa, pero el maestro del valle todavía está lejos en reclusión, por lo que solo puede asistir a través de la piedra sombra silenciadora. Escuchando las palabras de la bestia guardiana, los corazones de todos se elevaron. Se rumoreaba que el Valle del Rey de la Medicina se había fundado gracias al apoyo del árbol sagrado, pero al fin y al cabo los rumores no eran más que rumores. Además, el Valle del Rey de la Medicina había estado separado del mundo durante tanto tiempo que nadie había podido confirmarlo. Ahora parece que los rumores eran ciertos, y el valle sí tenía una conexión con el árbol sagrado. Es una bendición para ambos reinos que el maestro del valle esté dispuesto a compartir su sabiduría. El anciano Min de la secta Tianxuan era todo sonrisas mientras la negociación con los cultivadores del reino Junin iba más suave de lo que esperaba. Pronto, las noticias sobre las conferencias daoístas llegaron a oídos de Chui y los demás. En ese momento, el jefe de la secta ordenó a Liu Beimin que fuera a decirle a Yang Hyuge que él también estaba invitado a hablar en la serie de conferencias. Como discípulo principal de la secta Tianxuan, Yang Hyuge era naturalmente uno de los líderes de los cultivadores de su generación. Entiendo. Gracias por decírmelo, Liu Sidi. De nada. Todo el mundo espera con impaciencia las ideas del primer Sixion sobre el manejo de la espada. Liu Beimin, un compañero cultivador de la espada, también lo estaba deseando. Después de que Liu Beimin se fuera, solo quedaron en el patio Yang Hyuge y Chui. Mirándose el uno al otro, Chui volvió a su tema anterior. ¿Dijiste que en realidad eres parte de la familia Yan del reino Junin? Sí. En ese momento, no había ninguna matriz de teletransportación entre los reinos. ¿Cómo llegaste aquí? Se utilizaron algunos medios especiales. Yang Hyuge respondió a todas sus preguntas, diciéndole todo lo que sabía. Sin embargo, la curiosidad en el corazón de Chui se calmó gradualmente. Aunque estaba interesado en saber más, sentía que sería un poco presuntuoso seguir preguntando. Antes de entender completamente lo que estaba pasando, Chui deliberadamente se contuvo alrededor de Yang Hyuge. Después de todo, una vez que algunas cosas comenzaban, era fácil que se salieran de control. Voy a entregar materiales medicinales a Bai Xuan Siji. Chui cambió de tema. Últimamente, muchas de las tareas de la secta que había completado consistían en recolectar diferentes hierbas medicinales. Para un cultivador de espadas, encontrar hierbas espirituales no era fácil, pero para él era muy sencillo. Esta era también una de sus incoherencias, así que Chui dedicó más tiempo a ello, con la esperanza de encontrar alguna pista. Iré contigo. Yang Hyuge le siguió la corriente. Otro día, B.A. ¿Puedes ayudarme a alimentar a Xiao Jin hoy? Acabo de comprar más comida espiritual para mascotas al compañero cultivador Jun de la secta Yuzhou. Chui convocó a Xiao Jin y se lo dio a Yang Hyuge para que lo cuidara. Yang Hyuge, realmente no podía negarse a Chui. Ante su petición, Yan Jik se quedó atrás,
mirando con desagrado a la bestia tragadora oro de vientre redondo. Al sentir la mirada de Yang Hyuge, la bestia tragadora oro levantó su cola y le dio 2 espadazos, como si protestara. Yang Hyuge chasqueó la lengua. En un momento, la bestia tragadora de oro bajó inmediatamente la cola y huyó rápidamente, llevando consigo la comida espiritual de su mascota. Casi parecía que había una energía de espada invisible condensándose en el aire en ese momento. Si su amo no estuviera ocupado con algo, nunca elegiría comer la comida que le había dado Yang Hyuge. El pico Songlim estaba situado en las profundidades de la secta Tianxuan. Normalmente, aparte de unos pocos cultivadores médicos y discípulos de mantenimiento, nadie pasaría por allí, por no hablar de los extranjeros. Chui volaba hacia la montaña sobre su espada cuando de repente se detuvo, sin intención aparente de continuar. Señor, esto no es algo que alguien de su estatura deba hacer. El aire estaba quieto, aparte de los ecos de su propia voz. Parecía como si Chui fuera el único en los alrededores. Chui frunció ligeramente el ceño, y en respuesta a su estado de ánimo, el aura que le rodeaba cambió. Acabo de llegar a la secta Tianxuan, y todavía no conozco el camino. Te he ofendido, por favor, perdóname. En ese momento, una voz vino desde detrás de Chui. La persona que venía no era otra que Wu Hyu. Su expresión era tranquila mientras daba una excusa estándar. ¡Qué coincidencia! Chui levantó ligeramente las cejas. Originalmente había planeado encontrar una oportunidad para ponerse en contacto con Wu Hyu, pero el otro inesperadamente vino a buscarlo primero. ¿De verdad? Pero parece que me has estado siguiendo durante bastante tiempo. Te noté desde que saliste del pico Sisai. Eso es porque cuando vi por primera vez a este compañero cultivador, sentí que podríamos ser amigos a primera vista. ¿Amigos que se hacen ilusiones nada más conocerse? Tus costumbres son bastante extrañas. Las educadas excusas de Wu Hyu solo podían parar aquí. Después de observar la expresión de Chui, simplemente dijo, eres una persona excepcional, como nunca he visto antes. Según tu talento, eres completamente diferente al resto de cultivadores del reino Yunhua. ¿Podría ser que fueras discípulo de una familia oculta en el reino Junin? ¿Talento? Mío, Chui estaba extremadamente sorprendido. Conocía muy bien su propio talento, pero ahora un extraño estaba diciendo que su talento era especial. ¿Cómo puedes saberlo? Esto es un secreto de nuestro clan y no puede ser compartido con extraños. Wu Hyu no estaba dispuesto a revelar el asunto de sus ojos fantasma. Chui bajó los ojos. Entonces, ¿puedes decirme qué viste exactamente en mí? Tienes un cuerpo puro, y posees una raíz espiritual de madera extremadamente pura. Por lo que sé, solo aquellos que han sido bendecidos por el árbol sagrado pueden tener este tipo de talento. Después de que Wu Hyu terminara de hablar, miró de nuevo a Chui. Entonces, ¿cuál es tu relación con el Valle del Rey de la Medicina en el reino Junin? Buena pregunta. ¿Cuál era exactamente su relación con el valle? Chui levantó su mano para frotarse la frente. Tal vez hay algún destino entre nosotros. Pero desafortunadamente, no puede recordar nada en este momento. ¿Destino? Wu Hyu se sorprendió. Además, he oído que el clan Zorro tiene talento con las ilusiones. Me pregunto si venden algún talismán de ese tipo. Hay algunos talismanes, pero ¿para qué los necesitas? Tengo mis propias razones. Primero diré esto. La eficacia de la ilusión que crea el talismán depende de la confianza que la otra parte tenga en ti. Si la otra parte es muy desconfiada, la ilusión no funcionará. Después de que Wu Hyu explicara cómo usar el talismán, dijo de nuevo, pero si quieres que actúe, no importa si confían en ti o no, habrá al menos un 90% de éxito. No hace falta molestarte. Con el talismán está bien. De acuerdo. Él no sería capaz de ver un buen espectáculo, por lo que Wu Hyu estaba un poco decepcionado. Sin embargo, si conseguía entablar una buena relación con la persona que tenía delante con un pequeño talismán, aún ganaría mucho. Por cierto, la ilusión solo durará 1 hora como mucho. Después de entregar el talismán a Chui, no olvidó decirle esto. Gracias. Después de separarse de Wu Hyu, Chui continuó hacia el pico Songlim para entregar los materiales medicinales que había recogido a Baisuan. En el camino, se encontró con el anciano hindú quien le preguntó si estaba dispuesto a cambiarse al estudio de la medicina. Tras ser rechazado, el anciano hindú sintió que era una pena. De hecho, por un breve momento, Chui también pensó que era adecuado para practicar la medicina, pero si se convertía en un discípulo médico, comparado con aprender medicina, Chui preferiría pasar sus días en el pico Benjian.
escuchando los sonidos de las espadas cortando el aire, y observando las sombras de esa persona moviéndose a la luz del sol de la mañana. Mirando hacia atrás y pensando en ello, habían estado juntos durante casi 10 años. Cuando pensaba en las escenas comunes de sus vidas cotidianas, sentía una sensación de paz en su corazón. Después de despedirse de Bai Xuanziji y del anciano Injue, Chui voló de vuelta al pico Benjian en su espada. Justo cuando entraba en el patio, una figura dorada se precipitó hacia Chui. Cuando estaba a punto de chocar contra él, fue detenida por una repentina energía de espada. Ban, Lulu, con una enorme bolsa sobre su cabeza, Xiao Jin condenó en voz alta el comportamiento de Yang Hyuge. Este tipo se comió la comida para mascotas espirituales de 2 días después de que te fueras. Puedes ahorrarte algo de esfuerzo mañana y saltarte su alimentación. Yang Hyuge salió de la habitación y declaró los hechos con calma. Lulu, viendo que el villano se quejaba primero, Xiao Jin miró a Chui con agravio. Comer demasiada comida de mascota espiritual realmente no es bueno para ti. La bestia tragadora oro solo podía mejorar su cultivo comiendo metal y minerales. La comida espiritual era solo un aperitivo. Inesperadamente, su maestro estaba al lado de Yang Hyuge. La cola de Xiao Jin cayó y parecía apática. Vale, ¿qué tal un poco de jade espiritual? Chui intentó consolarlo. Lulu. Los ojos de Xiao Jin se iluminaron cuando de repente recuperó su vitalidad. Todavía tan fácil de engatusar. Chui no pudo evitar sonreír. Cuando volvió en sí y se dio cuenta de los pensamientos de su mente, su sonrisa se congeló. ¿Qué le faltaba de su pasado? Realmente quería saberlo. Xiao Jin, vete a jugar solo. Tengo algo que hablar con Ayan. Al escuchar las palabras de Chui, una persona y una bestia espiritual se quedaron atónitas por un momento. Entonces, Xiao Jin salió de la casa obedientemente y cerró la puerta con su cola. Después de terminar todo esto, de repente se dio cuenta de que había un peso extra en sus cuernos. Sus garras no podían llegar a la parte superior de su cabeza, por lo que Xiao Jin utilizó la punta de su cola para quitarlo, solo para descubrir que el molesto brazalete de Bit venía con él. Realmente quería deshacerse de este travieso pedazo de hierba, pero su maestro estaba ocupado con asuntos importantes, por lo que solo podía soportarlo por ahora. Después de Xiao Jin dio un paso atrás para pensar en ello, recogió el brazalete enredadera molesto y se alejó. Dentro de la habitación, Yang Hyuge todavía estaba aturdido por cómo Chui acababa de llamarlo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que escuchó esta dirección? Haciendo cuentas, solo había pasado poco más de medio mes, pero parecía que habían pasado cientos o incluso miles de años. Durante estos días, siempre había una capa de distanciamiento entre él y Ai. ¿Qué quiere Ai discutir conmigo? Después de salir de sus pensamientos, Yang Hyuge dirigió su atención a Chui. No sé por qué, pero últimamente, siempre siento que mi cultivo se está estancando y mi conciencia tiende a vagar. Parece que veo aparecer en mi mente recuerdos que no me pertenecen. Cuando Chui terminó de hablar, la expresión de Yang Hyuge cambió ligeramente. Una luz brilló en sus ojos, y parecía que estaba dudando si hablar de algo. Efectivamente, era tal y como había esperado. Era solo una prueba preliminar, y Yang Hyuge ya había reaccionado. Chui bajó los ojos. Nunca había visto a Yang Hyuge tan cauteloso. Tal vez accidentalmente di a los demonios del corazón mientras cultivaba, o me encontré con algún espíritu resentido. En resumen, quería preguntarte si podrías ayudarme a comprobar mi mar de conciencia. ¿Puedes? Las comisuras de los labios de Yang Hyuge se movieron. De acuerdo. Suspiró al final de sus palabras, pero no dijo nada más. Mirando a la persona que se le acercaba, Chui movió sus dedos y aplastó el talismán de ilusión escondido en su manga. Fuera cual fuera la respuesta, Chui necesitaba saberlo. Capítulo 89. Tras un breve mareo, Chui abrió los ojos desde el espacio del mar de conciencia. Con las pestañas temblorosas, Chui se dio cuenta de que estaba tumbado en una cama. ¿Podría ser que hubiera vuelto a ese día en el que acababa de despertarse? ¿Estás despierto? ¿Te sientes incómodo? Después de la ceremonia de herencia, has estado durmiendo todo este tiempo. Una voz familiar sonó por encima de la cabeza de Chui. Era la voz de Yang Hyuge. ¿Ceremonia de herencia? Chui se sintió confundido en su corazón, pero cuando se dio cuenta de que todavía estaba dentro del espacio del mar de conciencia, suprimió sus emociones y se calmó. Estoy bien. Chui se escuchó a sí mismo decir. Antes de que Chui pudiera levantarse de la cama, un par de manos fuertes se extendieron desde la colcha, lo agarraron por la cintura y lo abrazaron con fuerza. En un instante, el aura única de Yang Hyuge rodeó a Chui. Sus pensamientos se detuvieron en ese momento.
La mente de Chui se quedó completamente en blanco, pero su cuerpo estaba muy relajado, como si llevara mucho tiempo acostumbrado a tal intimidad. Incluso apoyó su cabeza en el hombro de Yang Hyuge. En ese momento, un aliento cálido y suave cayó sobre la frente de Chui. Era un beso muy suave. Chui sintió que la sensación persistente hizo que su piel se calentara un poco. Si tuviera algún control sobre este cuerpo en el espacio del mar de la conciencia, se habría congelado en el lugar. Una vez estuvo tan cerca de Yang Hyuge, durmiendo juntos, incluso abrazándose y besándose, como compañeros de cultivo. No mucho después de esta breve intimidad, los dos tuvieron que levantarse. Todavía había muchas cosas de las que tenían que ocuparse. Después de salir de la casa, Chui se encontró con un hombre vestido con una túnica azul oscuro. Miró a las dos personas y dijo seriamente: en el pasado, si el maestro del valle quería vivir con la persona que le gustaba, primero tenía que celebrar una ceremonia de asociación daoísta de acuerdo con la tradición. Hermano, este no es el momento. El maestro del valle es el que pone las reglas. Detrás del joven de rostro severo, se acercó otra joven de apariencia similar. No quiero objetar, solo espero que en el futuro pueda seguir la etiqueta establecida. Chui sonaba muy avergonzado, pero al mismo tiempo, estaba muy tranquilo mientras asentía hacia el joven. Ciertamente lo haremos. A su lado, Yang Hyuge levantó las comisuras de sus labios, aparentemente de buen humor. Después, él y Yang Hyuge estuvieron ocupados durante mucho tiempo. Escena tras escena continuaban pasando, y Chui gradualmente aprendía más sobre su pasado. En este espacio, su identidad era la del maestro del Valle del Rey de la Medicina. Era el responsable de revivir el árbol sagrado y deshacerse de los espíritus malignos del reino Junin. Él y Yang Hyuge se conocían desde que eran jóvenes y se unieron a la secta Tianzuan juntos como él recordaba, pero él eligió practicar el cultivo médico en lugar del cultivo de la espada. Su talento era impresionante y estaba favorecido por el cielo. Dominaba tanto el cultivo de la medicina como el de la espada, y podía atravesar el karma del mundo con su espada. A estas alturas de la vida, el destino acabaría devolviéndole el mordisco. Antes de llegar al final, Chui notó que su alma se retiraba del espacio del mar de la conciencia. El talismán de la ilusión que había usado con Yang Hyuge había expirado. Cuando Chui volvió en sí, Yang Hyuge todavía mantenía una postura cercana a él. La distancia entre los dos era muy cercana, solo un paso de distancia. Si todavía estuvieran en el espacio del mar de la conciencia, Yang Hyuge podría haberlo abrazado, y tal vez incluso besar su frente. Como despertando de un sueño, su corazón estaba lleno de incontables emociones. Las pestañas de la persona frente a él se movieron ligeramente, como si estuviera a punto de despertar. De repente, Chui dio un paso adelante, levantó ligeramente la cabeza y besó a Yang Hyuge en la mejilla. Fue tan fugaz como una libélula rozando la superficie del agua. Si la persona implicada no se hubiera despertado todavía, tales acciones nunca serían descubiertas. Pero Yang Hyuge ya estaba despierto. Cuando abrió los ojos, vislumbró el rostro de Chui cerca y sintió el calor residual en su mejilla. ¡Ay! ¿Lo has recordado todo? Todavía no. Chui negó con la cabeza. Bajo la mirada ligeramente decepcionada de Yang Hyuge, su voz se ralentizó ligeramente y las puntas de sus orejas se pusieron rojas. Aparte del hecho de que me gustas, el resto es todavía un poco confuso. Incluso sin los recuerdos del interior de su mar de conciencia, a juzgar por sus interacciones con la otra persona estos días, a Chui ya le gustaba Yang Hyuge. Sin embargo, era difícil para él expresar este tipo de emociones abiertamente. Pasó un tiempo antes de que Chui fuera capaz de afrontarlas con calma. Tú también me gustas. Yang Hyuge suspiró, con una expresión muy seria. Chui se sintió un poco avergonzado por la mirada concentrada de Yang Hyuge. Giró la cara y miró la ropa de Yang Hyuge. Yo también quiero saber más sobre mi pasado. ¿Por qué falta parte de mi memoria? Es una larga historia. Al hablar del pasado, la expresión de Yang Yoga cambió ligeramente. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los de Chui, la niebla de sus ojos se desvaneció. Te lo contaré despacio. Cuando el sol se pone, la luna sale, y cuando la luna se pone, el sol vuelve a salir. La historia registrada en el pergamino que revierte el mundo era muy larga, y Chui solo tenía trozos de sus recuerdos pasados en su mente. Así que ahora hemos vuelto al principio. El destino ha cambiado, ya no hay barrera entre los dos reinos, y el Dao celestial es estable. Correcto. Chui parecía pensativo y suspiró, así que esta vez, no volveremos a ser atrapados por el pergamino que revierte el mundo. El volumen en mi posesión ha desaparecido, y no debería haber más cambios a partir de ahora. En cuanto al volumen de Chui, se deshizo en su última reencarnación. En ese caso,
Quiero ir a la tumba de la espada en el pico Benjian. El destino de todos ha cambiado. Me pregunto qué le pasó al señor Wen Sui. Fui allí una vez hace un tiempo. La tumba de la espada estaba en silencio y nadie respondió. Debe haber ascendido y ya no está atado por la reencarnación. Entonces, ¿a dónde fue? Debe haber ido a los reinos superiores. Chui estaba estupefacto. Si este era realmente el caso, entonces todo el mundo estaba feliz. Yang Hyuge se paró frente a la ventana y se giró para mirar a Chui. Algún día, nosotros también ascenderemos a los reinos superiores. Tal vez para entonces, tendremos una respuesta al pergamino que revierte el mundo. Pero, antes de eso, una vez dicho esto, Yang Hyuge hizo una ligera pausa y su voz se suavizó, conteniendo un poco de calidez. Todavía tenemos muchos años largos y pacíficos por delante. Mucho tiempo para compensar las deficiencias que no logramos la última vez, o incluso la vez anterior a esa. Sí, Chui asintió y caminó hacia Yang Hyuge, poniéndose a su lado frente a la ventana. En este momento, el cielo estaba teñido con la primera luz del amanecer, y el viento susurraba a través de las ramas y las hojas. Es hora de la práctica matutina con la espada. Chui miró al viejo algarrobo en medio del patio, y las comisuras de sus labios se alzaron en una sonrisa. No puedes ser perezoso y saltarte la práctica por un día. Sin mencionar que tú, Ayan, estás a punto de dar una conferencia sobre el manejo de la espada a cultivadores de todo el mundo. Tú, Yang Hyuge miró el cabello en la parte superior de la cabeza de Chui. Si no hubieras regresado a este punto, habrías llegado aquí con ese fénix para dar una conferencia sobre medicina a cultivadores de todo el mundo. La sonrisa de Chui se endureció. Pensó en el fénix que había visto ayer, y en el joven de túnica azul oscuro que vio dentro del mar de conciencia. El fénix que ha venido esta vez es Swan, ¿verdad? Esa chica no está dispuesta a transformarse delante de los demás. Si Swan Yi hubiera venido, habría sido más proactiva. Ay, solo tienes 18 años ahora. Los fénix han estado guardando el Valle del Rey de la Medicina durante miles de años. En términos de edad, Swan es mucho, mucho mayor que tú, ¿de verdad? No sé por qué, pero cuando pienso en lo que pasó antes, siempre siento que he vivido mucho más que eso. Yang Hyuge levantó la mano para recoger las hojas caídas que levantaba la brisa. Ven y practica con el manejo de la espada conmigo. Ha pasado mucho tiempo desde que practiqué el manejo de la espada con Ai. De acuerdo. Chui sacó su espada espiritual natal, pero vio que la empuñadura estaba limpia y que no había ningún nombre de espada grabado en ella. Recordando como cuando era joven e ignorante, suspiró y colocó la espada espiritual delante de Yang Hyuge. Ayan, el nombre de Yi Jin no ha sido grabado. No es difícil de arreglar. Le pediré a Yan Chi que se encargue más tarde. Cuando la gente del reino Junin vino a firmar el contrato, él vino con ellos. Hablando de eso, Yi Jin vino de Longjin. ¿Había algún significado especial detrás cuando fueron forjados? Para sorpresa de Chui, Yang Hyuge guardó silencio por un momento. Nací con huesos inmortales. Cuando recibí por primera vez a Long Yin, lo rompí por la mitad. Yan Chi lo reparó con hierro de un meteorito, y adquirió la habilidad de dividirse en dos espadas a voluntad. En ese momento, Yan Chi estaba realmente sorprendido. Esta espada espiritual puede dividirse en dos. Me pregunto si esto significa que hay otra persona en este mundo que será capaz de igualar tu habilidad con la espada. Yang Hyuge lo ignoró y guardó Yi Jin, tratándola como una espada de repuesto que podría usar en caso de emergencia. Más tarde, Yang Hyuge conoció a Chui y Yi Jin le fue entregada. Después de que los dos se levantaran para practicar con la espada por la mañana, alguien vino a visitarlos. Casualmente, esta persona era Yan Chi, un maestro refinador. Tan pronto como Yan Chi se acercó al patio, su atención se vio atraída por la bestia tragadora de oro que había fuera de la puerta principal. Después de descubrir la difícil situación de esta bestia tragadora de oro, condenó con el corazón roto. ¡Qué desperdicio de recursos naturales! Esto es una bestia tragadora de oro. Yang Hyuge, ¿realmente la usas para vigilar la puerta? La puerta de madera del patio se abrió desde dentro. El joven de túnicas negras y doradas estaba inexpresivo. Tos, acabo de hablar demasiado alto. Lo que quería decir era, ¿puedes prestarme esta bestia tragadora de oro durante unos días? Cuando la devuelva, me aseguraré de que sus cuernos y su cola siguen intactos. Yan Chi reorganizó rápidamente sus palabras. Después de escuchar las palabras de Yan Chi, la expresión de Yang Hyuge se suavizó gradualmente y su tono se relajó. No tengo ningún problema con ello, pero tendrás que preguntarle a Ai. ¿Qué? Ai,
Era la primera vez que escuchaba a Yang Hyuge usar un nombre tan cariñoso, y Yang Chi no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Entonces dirigió su atención al joven que estaba de pie junto a Yang Hyuge. Parecía que su suposición original era correcta, y Yang Hyuge se había iluminado. Encontrándose con la mirada sorprendida de Yang Chi, Chui sonrió y le preguntó, ¿para qué quiere el maestro Yang Chi que le preste a Xiao Jin? Bueno, soy un refinador y trato con minerales todos los días. Teniendo una bestia tragadora de oro cerca para ayudarme obtendré el doble de resultados con la mitad de esfuerzo. Yang Chi explicó, Xiao Jin, ¿quieres ir? Este trabajo parece que tendrá mucho mineral para que comas. Chui pidió su opinión a la bestia espiritual. Xiao Jin era reacio a dejar a Chui al principio, pero cuando escuchó que habría minerales para comer, dudó. Lulu, ¿se puede llevar la comida de la mascota espiritual como aperitivo? Chui no tuvo más remedio que sacar la comida espiritual para mascotas de Xiao Jin de su bolsa Qiankun y entregársela a Yang Chi. Esta es la merienda de Xiao Jin. Solo se le permite tener una bolsa al día. No le des más que eso. De acuerdo. Yang Chi asintió y tomó nota de sus instrucciones. Después de tomar prestada con éxito la bestia tragadora de oro, Yang Chi recordó el propósito de su visita. Por cierto, terminé de refinar ese jade espacial Giesi que me pediste. Dentro se pueden plantar hierbas espirituales y cosas así. ¿A quién debo dárselo? Dáselo a Ai. Yang Hyuge lo miró con complicidad. Chui tomó el colgante de jade de Yang Chi. Ni siquiera he estudiado medicina todavía. Al menos en esta vida, todavía era un espadachín serio. Será útil tarde o temprano. Volviendo a la línea temporal original, mientras el alma de Chui se recuperara gradualmente, su talento también despertaría lentamente. En cuanto a la velocidad, no sería tan rápido como en su vida anterior, pero los días por delante eran largos. Entonces, no seguiré molestándoos. Yang Chi era un hombre que sabía cómo leer la habitación. Recogió la bestia tragadora de oro y se preparó para volver a seguir refinando herramientas espirituales. Antes de irse, Yang Hyuge acompañó a Yang Chi hasta la puerta del patio. Este miró hacia el patio 2 veces, y después de confirmar que Chui había entrado en la casa, se inclinó para susurrar. Oye, si de verdad vas en serio con esto, aún tienes que informar a todos los de tu familia, ¿no crees? Yang Hyuge asintió. No te enfades todavía. Después de todo, los preparativos de la boda llevan mucho tiempo y esfuerzo. Espera. ¿Por qué lo admites tan fácilmente? Al oír la determinación de Yang Hyuge, Yang Chi, que en un principio era cauteloso, le dirigió una mirada inexpresiva. ¿Qué tengo que negar? Yang Hyuge estaba de buen humor y habló perezosamente, pero no hay necesidad de precipitarse. Ai todavía necesita algo de tiempo para informar a sus parientes y amigos. Yang Chi, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué se sentía como si solo estuviera buscando problemas? Estar tan preocupado por el feliz acontecimiento de Yang Hyuge. Olvídalo. Era un acontecimiento feliz que solo ocurría una vez en un siglo, así que no debía preocuparse demasiado por Yang Hyuge. Capítulo 90. Después de despedir a Yang Chi, Yang Hyuge regresó a la casa y vio a Chui sosteniendo el colgante de jade mientras se perdía en sus pensamientos. ¿En qué está pensando Ai? Estaba pensando. No soy un cultivador médico en esta vida, así que esta herramienta espacial Giesi parece ser de poca utilidad en mis manos. ¿En serio? No creo que haya nada malo en practicar tanto el cultivo medicinal como el de espada. Yang Hyuge miró a los ojos de Chui y dijo, en esta vida, todavía llevas la sangre del Valle del Rey de la Medicina. Puede que incluso el Dao Celestial piense que los métodos medicinales del Valle no deberían desaparecer. Bueno, eso tiene sentido. Chui asintió y empezó a pensar en cómo podría empezar a practicar la medicina. No hace mucho, debido a su terquedad, rechazó la invitación del anciano hindú. Ahora, sería un poco embarazoso si fuera al pico Songlin de nuevo. La serie de conferencias daoístas comenzará pronto, y el Valle del Rey de la Medicina también dará una conferencia. Yang Hyuge adivinó lo que Chui estaba pensando. Podríamos aprovechar esta oportunidad. De acuerdo. La noticia de que todos los grandes inmortales de varias sectas estaban reunidos en la secta Tianzuan para discutir sobre daoísmo había sido ampliamente difundida en los últimos días. Muchos cultivadores vinieron con admiración, esperando escuchar la discusión de los inmortales. Pero el número de cultivadores que la secta Tianzuan podía acomodar era limitado, y no muchos cultivadores eran capaces de hacer el viaje con tan poca antelación. Afortunadamente, la piedra de la sombra viviente podía registrar tales acontecimientos. En este día, había vastas nubes en el cielo,
y el sol brillaba sobre las montañas, y pájaros espirituales volaban entre los árboles. Soplaba una ligera brisa que resultaba muy refrescante. La secta Tianzuan decidió celebrar la reunión en la plaza principal del pico Sisai. Era lo suficientemente amplia como para dar cabida a más de 1000 personas para escuchar las conferencias al mismo tiempo. Es una bendición poder discutir hoy sobre el Dao con todos ustedes. Permítanme comenzar hablando un poco sobre el Dao de la espada Qiankun. Como anfitrión, el jefe de la secta Tianzuan tenía naturalmente la responsabilidad de iniciar la discusión. Después de que el jefe de la secta Tianzuan terminara su conferencia sobre el Qiankun Dao, la gente del reino Junín fue la siguiente. Ya que acabas de terminar de hablar del manejo de la espada, nuestro clan Yao se retirará por ahora. Hugh se apartó. Exacto. El Fénix del Valle del Rey de la Medicina asintió con la cabeza. Por lo tanto, era el turno de la familia Yan. Sin decir mucho, el jefe de la familia Yan, Yan Mingchao, se levantó y caminó hacia adelante. Al pasar junto al grupo de cultivadores de espada de la secta Tianzuan, sus pasos vacilaron ligeramente, pero Yan Mingchao volvió rápidamente a la normalidad. No he dominado la esencia del manejo de la espada, así que solo puedo hablar un poco sobre la teoría que hay detrás. La familia Yan estaba a cargo de los preceptos y tenía una autoridad inflexible en el reino Junín. En términos de poder, nadie podía hacerles frente. Sin embargo, gobernar basándose únicamente en el poder iba en contra de sus responsabilidades. El Dao practicado por Yan Mingchao era muy estable. En cuanto a sus logros como espadachín, Yan Mingchao solo estaba siendo modesto. ¿Quién en el reino Junín no conocía la fuerza del jefe de la familia Yan? Mientras Hugh pensaba, miró de reojo a los cultivadores de espada de la secta Tianzuan. Como el joven maestro de la familia Yan, Yan Hugh también llegó al reino Yunua por su cuenta, lo que también era algo digno de preocupación. Sin embargo, la persona sentada junto al joven maestro de la familia Yan era ese cuerpo puro que vio antes. El Fénix estaba de pie a su lado majestuosamente, inmóvil, como si el mundo secular no le molestara en absoluto. Es realmente curioso. Hugh entrecerró los ojos, revelando un poco de expectación. Después de que Yan Mingchao terminara, volvió con los ancianos de las sectas inmortales del reino Yunua. Varios días pasaron así mientras intercambiaban ideas. La gente que cultivaba no necesitaba dormir, pero algunos cultivadores se habían beneficiado mucho durante este proceso y alcanzaron una iluminación repentina, yéndose a meditar para profundizar su entendimiento. Pero la reunión aún no había terminado, y todos se resistían a marcharse. La última persona en presentarse fue Yan Hughe, el discípulo principal de la secta Tianzuan. Se dio cuenta de su intención con la espada a una edad muy temprana y alcanzó un punto en su manejo de la espada que muchos espadachines no serían capaces de alcanzar en toda su vida. Si alguien iba a hablar del manejo de la espada, la perspectiva de Yan Hughe no era inferior a la del jefe de la secta Tianzuan. Viendo al cultivador vestido de negro de pie delante de la sala principal, muchos jóvenes cultivadores de espadas se sentaron erguidos, con los ojos llenos de expectación. Mi camino sigue el Dao de la matanza. Las espadas son herramientas para matar. El Dao de la matanza es un camino más fácil para la espada en comparación con otros métodos de manejo de espadas. Sin embargo, si la intención de matar es demasiado pesada, tus tribulaciones celestiales te corresponderán. Los envidiables logros en el manejo de la espada iban acompañados de las consecuencias de tribulaciones más feroces. Sin mencionar que también era extremadamente difícil mantener una mente clara mientras se seguía el Dao de la matanza. Este era también el caso de Yan Hughe, por lo que practicaba su manejo de la espada hasta el extremo. En la audiencia, Chui escuchó su voz familiar, y algunas imágenes aparecieron en su mente aparentemente sin razón. Era la escena de Yan Hughe practicando su manejo de la espada bajo un árbol. No importa cuántas veces lo viera, la destreza de Yan Hughe siempre le asombraba. Chui lo anhelaba cuando era joven, pero había confundido la causa y el efecto. Lo que le conmovía era el propio Yan Hughe, no su habilidad con la espada. Pensando en ello de esta manera, parecía entender por qué tenía calificaciones tan mediocres en el manejo de la espada. Mientras recordaba, Yan Hughe había terminado de hablar sobre su manejo de la espada y comenzó a bajar los escalones. Mientras dejaba el escenario, fue pasado por un fénix. La discusión sobre el manejo de la espada terminó con Yan Hughe, mientras que el Valle del Rey de la Medicina tomó la iniciativa para discutir el cultivo médico. La herencia de los métodos de cultivo médico en todo el mundo se originó con el árbol sagrado. 9 días después de que el árbol sagrado se aislara, el Valle del Rey de la Medicina también cerró sus puertas. Comparado con el progreso del cultivo de la espada, como disciplina, el cultivo médico había sufrido mucho por ello. Hoy,
Me siento honrado de poder hablar sobre los métodos médicos en nombre de nuestro maestro del valle. Esta es la piedra sombra silenciosa. Registra la esencia de las habilidades médicas del Valle del Rey de la Medicina. El Fénix pronunció estas palabras, luego extendió sus alas para revelar la piedra sombra silenciosa delante de todos. Pronto, la piedra empezó a emitir una luz espiritual, revelando la escena grabada en su interior. Una figura vestida de verde estaba de pie delante de la piedra sombra silenciosa. Su rostro no podía verse con claridad, pero levantó la mano, como si estuviera acariciando las ramas de un árbol. Hace unos días que no te veo, pero ya has vuelto a brotar. Las palabras de la figura resonaron y cayeron en los oídos de todos. Era una voz etérea que parecía provenir del cielo lejano. Si es así, te concederé sabiduría espiritual y la fuente de la vitalidad. Todas las cosas tienen alma, poseen energía vital. La primavera llega y el otoño se va, y el ciclo comienza una y otra vez. Como sanador, nunca debes abandonar tu bondad. Tras las palabras de la figura, un vórtice de energía espiritual se reunió en el mundo. Esto fue especialmente así para los cultivadores médicos que estaban allí, y el aura de sus cuerpos se intensificó. En ese momento, Yang Hyuge miró a su lado, prestando atención a los cambios de Chui. A diferencia de su habitual color negro tinta, los ojos de Chui en este momento se habían vuelto verde esmeralda. Una aura misteriosa permanecía a su alrededor, provocando visiones. Estaba teniendo una epifanía. El intenso color verde brotó de las profundidades de los ojos de Chui, alcanzando su mar de conciencia. La aparición de esa figura de verde se hizo cada vez más clara en los ojos de Chui, y el rostro borroso se estaba restaurando. Justo cuando Chui estaba a punto de ver bien la cara de aquel hombre, fue sorprendido por un familiar par de ojos verde esmeralda. Un leve suspiro sonó en el mar de conciencia de Chui. Recuerdos borrosos aparecieron en su mar de conciencia, pero justo antes de romper esos grilletes, Chui salió de su estado de iluminación a tiempo. Con sus 5 sentidos restaurados, Chui parpadeó, ajustándose a la brillante luz del sol. En comparación con la calma de Chui, los discípulos cultivadores de espada que le rodeaban mostraban expresiones de asombro, e incluso Yang Hyuge tenía un poco de sorpresa en sus ojos. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos me miran así? Hace un momento, cuando fuiste iluminado, desencadenaste una visión del árbol sagrado. Yang Hyuge respondió con sinceridad. Si fuera un cultivador médico, una visión así sería suficiente para demostrar su talento en medicina, pero Chui seguía siendo un cultivador de espada. ¿Cómo no iba a ser impactante algo así? Incluso el Fénix que estaba delante de la sala principal asomó la cabeza en dirección a Chui, con una leve mirada de expectación en los ojos. Yo también estoy sorprendido. Enfrentándose a las numerosas miradas sorprendidas y de sondeo, Chui fingió estar confuso y trató de salir del paso. Todos se miraron, y finalmente el Fénix tosió. Entonces, continuemos nuestra discusión. B.A. Al hablar primero el rey de la medicina del valle, los demás expertos en cultivo médico se sintieron demasiado avergonzados para hablar de sus métodos. En su lugar, discutieron la teoría y sus ideas personales sobre las enseñanzas del valle. A continuación, hablaron la secta Yuzhou y el clan Yao, y hubo bastantes similitudes en sus ideas. Solo había unos pocos cultivadores budistas, por lo que la conferencia que dieron fue muy genérica. Después de la reunión, Chui fue convocado al salón principal por el jefe de la secta Tianxuan. En ese momento, no había invitados de otras sectas en la sala principal. Estaba rodeado de ancianos de su secta. Como único cultivador médico, el anciano Inyue fue el primero en hablar. Creo que a Chui se le debería permitir cambiar a medicina. Su talento para el cultivo médico no debe ser ignorado, pero Chui ya es un discípulo cultivador de espada. ¿Quieres que suprima su cultivo y empiece de nuevo? Sí, Y también parece disfrutar del cultivo de la espada. El anciano Min miró a su sección luchando entre sí y dijo en voz baja, si me preguntas, ¿por qué no dejarle practicar tanto el cultivo médico como el de espada? Todos los ancianos se quedaron mudos por un momento, luego todos se volvieron para mirar al jefe de la secta. Desde la ascensión del patriarca, la secta Tianxuan nunca había vuelto a producir a alguien que pudiera cultivar tanto la espada como la medicina. En cambio, había habido muchos incidentes en los que los discípulos se volvían locos. Después de 1 o 2 intentos, dejaban de intentarlo. El jefe de la secta miró a Chui. Todos los ancianos de la secta piensan que tienes talento para estudiar medicina, pero que sería una pena que abandonaras el cultivo de la espada. Me pregunto cuáles son tus pensamientos. Después de terminar de hablar, el jefe de la secta dudó un momento, y luego añadió, aunque nuestra secta Tianxuan tiene el método de cultivo de espada y medicina,
que se pueda practicar depende de la persona, y hay un gran riesgo de extraviarse. Sin embargo, tú pareces ser diferente. Has estado practicando el manejo de la espada todo este tiempo y acabas de tener una iluminación con respecto al cultivo médico. Tal vez de esta manera, puedas recrear el camino tomado por el patriarca. Este discípulo está dispuesto a intentarlo. Chui respondió, bien. El jefe de la secta asintió felizmente, te protegeremos. Si te sientes incómodo en absoluto durante tu cultivo, debes detenerte a tiempo. Este discípulo entiende. Chui había cultivado una vez tanto con la espada como con la medicina. No sería difícil para él retomarlo. En cuanto al pasado, Chui había recuperado alrededor del 90% de sus recuerdos. Los restantes eran cosas que su cuerpo no podía soportar. Cuando la figura de verde suspiró, tuvo una vaga suposición. Ahora mismo, este tiempo le pertenecía. Debería apreciarlo. Cuando Chui salió de la sala, una figura negra estaba de pie contra la luz, parecía que había estado esperando durante un tiempo. Cuando vio a Chui, sus ojos bajos se levantaron, y la luz golpeó sus ojos, añadiendo un poco de suavidad. Yan, volvamos. De acuerdo. Los dos regresaron a su patio sobre sus espadas. Se estaba haciendo tarde, señalando el final de otro día tranquilo. Liz, solo queda un capítulo para que esta novela finalice oficialmente. Espero que estén tan emocionados como yo, JS. La próxima actualización será en una semana, cuando me libre de los exámenes pendientes, pero no se sorprendan si hay alguna actualización sorpresa. Capítulo 91. Desde la reunión de aquel día, la secta Tianzuan ganó un genio que podía practicar tanto el cultivo médico como el de la espada. Esta reputación se extendió por todas partes, y la acalorada discusión a su alrededor duró mucho tiempo. Como alguien que lo presenció con sus propios ojos, Hugh sintió que era necesario hacer una visita a este orgulloso hijo del cielo. Pero después de llegar, se encontró por casualidad con un joven de ojos azules. Los dos se miraron. Tú no eres de mi clan Yao. Hugh estaba seguro de esto. Los Yao que habían venido con él al reino Yunhua esta vez habían sido todos seleccionados personalmente por él. No soy parte del clan Yao. El joven lo miró y dijo con calma. Su tono sonaba ordinario, pero como líder del clan Yao, los Yao ordinarios tendrían que inclinarse cuando vieran a Hugh. Sus ojos se movieron ligeramente, y con la ayuda de sus ojos fantasma, Hugh pudo ver claramente que la apariencia original del joven era en realidad ese fénix del Valle del Rey de la Medicina. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Podría ser por Chui? Entonces, señor, por favor vaya primero. Hugh dio un paso atrás e hizo un gesto cortés. No, tú primero, líder del clan. El joven dudó un momento, y rápidamente miró hacia la puerta del patio. Solo pasaba por aquí y me detuve un momento. Me iré pronto. ¿Qué? Hugh estaba confuso y no podía entender lo que el joven estaba pensando. Ya que la otra parte lo había dicho, no quiso insistir, así que fue a la puerta y llamó primero. La persona que respondió fue Yan Hyuge. ¿Qué pasa? Aunque Yan Hyuge ya no era un ejecutor de la familia Yan, su aura no era más débil que la de Yan Mingchao. El solo hecho de estar ahí hizo que Hugh subconscientemente quisiera mantener su distancia. El clan Yao ha enviado un regalo para felicitar al compañero cultivador Chu por su iluminación. Era difícil abofetear una cara sonriente, y Hugh fue muy educado. Vuelve en otro momento. Ahí todavía está descansando. De acuerdo, ya que no podía encontrarse a la persona en cuestión, simplemente la visitaría otro día. Hugh no tenía prisa. Sin embargo, antes de irse, descubrió que el joven del Valle del Rey de la Medicina seguía allí de pie. Impulsado por la curiosidad, Hugh lanzó una ilusión para ocultar su presencia y continuó observando el siguiente desarrollo. Allí, Yan Hyuge regresó al patio después de rechazar a Hugh. Ese pájaro ha vuelto otra vez. Ahí, ¿querías verlo? Chui detuvo sus manos y puso las hierbas espirituales de nuevo en el espacio Jesse. Swanner no parece querer verme, así que es mejor no darle problemas. Yan Chi dijo que el maestro del valle fue a superar su calamidad. Yan Hyuge añadió pensativamente. La gente que pasa por su calamidad bloqueará sus recuerdos y se lanzará al mundo mortal. Chui se sumió en profundos pensamientos. ¿Podría ser que Swanner me considere el maestro del valle? Es posible. Si no hubiera espíritus malignos, entonces el antiguo maestro del valle debería seguir vivo. ¿Te refieres a Ibusu? Se dice que ascendió con éxito a los reinos superiores hace 18 años.
Chui estaba un poco confundido. ¿Podría ser que mi identidad en esta reencarnación sea realmente la del maestro del valle que fue a superar su calamidad? Esa es mi suposición también. Yang Hyuge asintió. Entonces iré a hablar con Swanner para que se sienta más tranquilo. Chui suspiró. Fuera de la casa, Swanner estaba dudando. Después de descubrir la identidad de Chui, quería ir a buscarlo ese mismo día. Pero ahora, el maestro del valle estaba en medio de la superación de su calamidad, y no tenía recuerdos del valle. Antes de que el anterior maestro del valle ascendiera, también les dio la orden de no buscar activamente al actual maestro del valle. Antes de saber si el maestro del valle había levantado el sello, debía mantener una distancia segura y observar. Swanner llegó a esta conclusión. Mientras paseaba por el exterior de la puerta del patio, la puerta que estaba cerrada en un principio se abrió de repente sin previo aviso. La persona que la abrió esta vez fue Chui. Swanner abrió mucho los ojos y de repente se sintió perdido. Swanner, entra para hablar. Yo. Maestro del Valle, ¿lo recuerda todo? Al escuchar las palabras de Chui, Swanner tartamudeó, mostrándose un poco incrédulo. Recuerdo una parte. Tal vez puedas contarme el resto. La expresión del rostro de Swanner se tornó en una de emoción. Eso sería la buena fortuna de este subordinado. Llevaba mucho tiempo esperando este día. Antes de que se cerrara la puerta del patio, Chui echó un vistazo al exterior y vio rastros de una ilusión. Obviamente, un pequeño zorro estaba observando la diversión. No era gran cosa, así que Chui retiró la mirada y cerró la puerta. Cerca de allí, Hugh desechó la ilusión y reveló su figura. La sensación de que sus ilusiones fueran descubiertas era realmente frustrante. No esperaba que el destino fuera así al final. Después de que el Valle del Rey de la Medicina sea restaurado, será motivo de celebración en el reino de Jonin. De esta manera, no tendremos que preocuparnos más por no tener un lugar donde ir a buscar consejo médico. Hugh hizo algunas deducciones y se sintió mucho más relajado. Dentro de la casa, Swanner le contó a Chui la situación actual del valle. 9 días después de que el árbol sagrado se recluyera, las antiguas formaciones del valle enmudecieron. El antiguo maestro del valle dijo una vez que el sello solo podría deshacerse una vez superada la calamidad y regresado al valle. Eso puede llevar algún tiempo. Todavía tengo muchas cosas que hacer en el reino Yunhua. No hay prisa. Todo depende de ti. El rostro de Swanner estaba lleno de alegría. Para ellos, mientras Chui regresara a salvo al valle, al final todo estaba bien. Se está haciendo tarde. Deberías volver y descansar. Por ahora, por favor no anuncies mi identidad a nadie más. Antes de despedirlo, Chui le dio esta orden. Swanner naturalmente estuvo de acuerdo y se fue inmediatamente. Después de eso, Chui se masajeó la frente y ordenó las cosas que tenía que hacer, de una en una. Primero, tengo que cultivar la medicina y el manejo de la espada para revitalizar la herencia del patriarca. Después heredar el Valle del Rey de la Medicina y seguir practicando la medicina. Hay demasiado que hacer. Afortunadamente, tenemos mucho tiempo. Después de suspirar, Chui dirigió su atención a Yang Hyuge. Yan, ¿estás ocupado con algo últimamente? No es nada importante. Tenía bastante tiempo libre. Entonces, podríamos salir y viajar juntos. Chui sugirió. Los discípulos de la secta Tianzuan podían solicitar viajar por su cuenta después de alcanzar la edad adulta. Después de todo, el azar y las coincidencias requerían que la gente saliera a experimentarlas. Yang Hyuge giró su cabeza. La figura de Chui se reflejaba en sus ojos. ¿A dónde quieres ir? Mientras esté contigo, puedo ir a cualquier parte. De acuerdo. Unos días más tarde, Yan Chi vino a devolver la bestia tragadora de oro, solo para encontrar que los dos habían estado fuera durante mucho tiempo. Se fueron de viaje y no te llevaron con ellos. Yan Chi frotó la cabeza de Xiao Jin y habló en un tono ligeramente pesaroso. Lulú. La bestia tragadora de oro balanceó su cola con rabia, como si estuviera a punto de saltar del hombro de Yan Chi. En lugar de perturbar su pequeño mundo de 2 personas, es mejor que sigas viviendo conmigo. Al menos no tendrás que preocuparte por la comida o la bebida todos los días y no tendrás que dormir al aire libre por la noche. Lo que dijo Yan Chi tenía sentido. Xiao Jin dudó un momento, pero finalmente aceptó. Habían pasado unos meses y el reino Yunhua y el reino Junin habían estado coexistiendo pacíficamente. La matriz de teletransportación estaba abierta y los cultivadores de ambos reinos podían viajar libremente entre ellos. En tales circunstancias, muchos discípulos de la secta decidieron aprovechar la oportunidad para salir de viaje.
Por lo tanto, no era raro que el discípulo principal de la secta Tianzuan y su único cultivador de espada médica dual salieran también. En este día, el jefe de la secta Tianzuan y los ancianos estaban teniendo una pequeña reunión. ¿Ha habido alguna noticia? ¿Cómo está su cultivo? El anciano Chan parecía serio. El anciano Min vaciló, incapaz de explicar por qué. Min Sidi, ¿tienes alguna noticia? No nos tomes el pelo así. El anciano Inyue también instó. Todavía estaba pensando en los progresos de Chu y en el cultivo médico. No necesitan preguntarme. Pueden ir y averiguarlo por ustedes mismos. El anciano Min extendió sus manos. En medio de su discusión, el líder de la secta habló lentamente. Comparado con las noticias sobre su cultivo, ayer recibí una invitación de boda de la familia Yan en el reino Yunin. ¿Una invitación de boda? El anciano Chan parecía confundido. ¿Por qué traes a colación el feliz acontecimiento de la familia Yan? También es un acontecimiento feliz para nuestra secta Tianzuan. El jefe de la secta suspiró impotente. Miró al anciano Chan. Este sheri suyo estaba obsesionado con las espadas y prestaba poca atención a los asuntos mundanos. Por eso los he convocado a todos aquí. El feliz acontecimiento de nuestra secta Tianzuan fue hace unos meses. ¿Qué otra cosa podría estar sucediendo ahora? La aparición de un genio que podía practicar tanto el cultivo médico como el de espada era un gran acontecimiento que quedaría registrado en los libros de historia. El anciano Chan ya estaba muy satisfecho con esto. Es la ceremonia de asociación de cultivo daoísta entre Yang Hyuge y Chui. El jefe de la secta Tianzuan respondió con sinceridad. Sonó una voz sorprendida. El anciano Inyue originalmente llevaba una expresión que decía, esto no tiene nada que ver conmigo, pero ahora sus ojos se abrieron en shock. Esto no es tan sorprendente. El mismo Yang Hyuge es miembro de la familia Yan y había crecido con Chui desde que eran niños. Incluso cuando entraron en la secta Tianzuan, los dos siempre cuidaron el uno del otro. Como se llevaban bien, desarrollaron sentimientos el uno por el otro y decidieron convertirse en compañeros de cultivo. El análisis del jefe de la secta era muy razonable. ¿Cuánto tiempo hace que nuestra secta Tianzuan no participa en una ceremonia de asociación? Desde que el patriarca fundó la secta, no ha ocurrido ni una sola vez. Cuando su discusión llegó a este punto, todos los presentes se quedaron en silencio. Después de un rato, el jefe de la secta continuó. Entonces, deberíamos reunir a todos los discípulos, preparar generosos regalos e ir a la familia Yan para participar en la ceremonia. Lo que dijo el jefe de secta Sixion es cierto. El anciano Min suspiró mientras asentía. No es de extrañar que haya oído tantos rumores últimamente. Hay muchos cuentos populares que hablan de la historia de amor entre ellos dos. ¿Cuándo ocurrió algo así? Min Sixion, ¿por qué no dijiste nada antes? El anciano Min se defendió. Temía que solo fueran rumores infundados. Así que ¿cómo iba a atreverme a decir nada? Ahora no importa. Mientras todos estén contentos. La noche era larga, el cielo lleno de estrellas y la brillante luna llena. Yang Hyuge estaba sentado junto a la hoguera, sus ojos parpadeaban bajo la luz. Chui apoyó su cabeza en el hombro de Yang Hyuge para echarse una siesta. Cerró los ojos, pensando en asuntos triviales de los últimos días. Es demasiado problemático ser tan conocidos. Siempre que entramos en una ciudad importante, alguien nos señala. Esta noche dormimos bajo el cielo abierto, me pregunto dónde viviremos mañana. Yang Hyuge escuchó la queja de Chui y dijo, si no quieres que te molesten, siempre podemos disfrazarnos. Eso no es necesario. Chui abrió los ojos y miró al lado de la cara de Yang Hyuge, diciendo en tono serio, prefiero mirar como eres ahora. Los ojos de Yang Hyuge se movieron ligeramente. Giró la cara para mirar a Chui. Las puntas de las orejas de este último se tiñeron de rojo, pero aún así intentó poner una expresión indiferente. ¿Por qué me miras así de repente? ¿Por qué? Las palabras inacabadas quedaron suspendidas en el aire mientras Yang Hyuge besaba a Chui sin previo aviso, respondiendo con sus acciones. Después del beso, los labios de Chui se habían vuelto rojos, y sus ojos estaban llenos de una capa de niebla. ¿Por qué? Fui grosero hace un momento. ¿Tengo permiso para besarte? ¿Qué? Así que ya sabes lo que has hecho. Ya me has besado, sí, pero quiero besarte otra vez. La actitud de Yang Hyuge era muy tranquila. Si Chui miraba cuidadosamente, podía ver la sonrisa oculta en sus ojos. Se negaba a sufrir esta pérdida. Chui superó su vergüenza y levantó la cabeza para devolverle el beso a Yang Hyuge. Esto le dio a Chui algo de confianza. Muy bien, ahora estamos empatados.
Yang Hyuge tarareó y dijo perezosamente, lo que Ai dijo tiene sentido. No seguiré hablando contigo de esto. De todos modos, ¿aún vamos a volver al reino Junin mañana? Chui desvió la mirada e intentó cambiar de tema. Yang Hyuge tampoco lo expuso mientras respondía, sí. Yang Chi nos ha estado insistiendo para que regresemos y completemos la ceremonia. ¿La ceremonia de asociación? ¿Cuándo hizo los preparativos para eso? Cuando le pregunté a Yang Chi sobre los métodos de cultivo dual la última vez, siguió evitando el tema, diciendo que solo me daría los materiales después de que termináramos la ceremonia de asociación. La cara de Chui se puso un poco roja ante esto. Contra la luz del fuego, parecía aún más brillante. El asunto de los métodos duales de cultivo era algo que había mencionado una vez estando borracho, pero Yang Hyuge se lo tomó en serio e incluso preguntó a la familia Yang sobre ello. ¿Cómo pudiste tomar en serio lo que dije entonces? Claramente estaba borracho cuando dije eso. Yang Hyuge no pensó lo mismo. Siempre dicen que la verdad sale cuando se bebe. Además, creo que deberías darme un título oficial. Ay, Chui, No pudo decirle que no a Yang Hyuge. Con las orejas ardiendo, Chui susurró, ¿por qué siento que te has vuelto más y más arrogante? ¿De verdad? Yang Hyuge sonrió, luego suspiró, obviamente eres tú el que se ha vuelto más blando de corazón. Ay, no tuvieron más discusiones. No importaba lo avergonzado que estuviera, su Ai solo cambiaba de tema con una cara sonrojada. Eso es porque. Chui hizo una pausa. Me gustas. Yang Hyuge terminó sus palabras. Ai, realmente me gustas. A mí también. Cuando dijo esto, la expresión de Chui perdió toda su torpeza anterior, y habló con calma. Cuando volvieron a levantar la mirada, los dos observaron juntos las estrellas. Hubo muchos altibajos a lo largo del camino, y la historia del pergamino que revierte el mundo tuvo sus giros y vueltas, pero en este último volumen, finalmente pudieron vivir una vida pacífica. Afortunadamente, sus vidas eran largas, y había muchos lugares hermosos en el mundo que podían visitar y crear recuerdos aún más hermosos. Hacía Novels Lover. Este es el fin de la historia principal. Pero aún quedan 3 extras, así que disfruten al máximo su lectura. También es la primera obra que traduje hasta el final, jajaja. Aunque un poco desorientada, estoy muy contenta. Les agradezco por el apoyo que recibí de todos ustedes, fue muy alentador. Sus comentarios también me hicieron reír mucho. Jajaja. Por último, hace unos meses Wattpad me recomendó una traducción de una novela asiática que había dejado de actualizarse hace 2 años más o menos. Al meterme en el perfil de la traductora me encontré con que hacía PDFs de sus traducciones, y me preguntaba si a alguno le interesaría eso. Es solo para tenerlo en cuenta, porque de acá a que lo realice probablemente pasen un par de semanas, por la relectura, la edición, la revisión y demás. Edición, no sería realmente un PDF en cuestión, para evitar el plagio, pero algo así como un archivo Drive seguramente será. En fin, eso es todo. Que tengan una linda semana. Espero seguir leyendo sus comentarios en esta y otras obras.